Bueno, chicos, bienvenidos. Buenas tardes a todos. Gracias a todos aquellos que aceptaron la invitación de esta clase abierta, como ustedes saben, en el marco de la clase de Sistemas para la Difusión de la Historia. Estamos intentando que se abra un poco perdón, que se abra un poco el panorama de las posibilidades, de los alcances, el potencial que tiene un historiador y un humanista en diferentes mundos, y que no todo tiene que ser hacia a cualquiera de las actividades convencionales. Regularmente hablamos de la docencia porque es posiblemente el campo laboral más amplio que tenemos, pero la intención es que no sea solo el campo laboral, sino el campo de acción, el campo de inserción profesional de ustedes, ¿no? Esa es también la razón por la que los muchachos de prácticas están aquí invitados. Y como ustedes saben, pues esta ya es nuestra tercera invitada, nuestra tercera participación exterior o externa de la clase. La primera tuvimos a la doctora Magdalena García del Colegio Michoacán. Después nos acompañó el doctor ahora, Ricardo León. Y pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe una querida y muy admirada profesional de la arqueología y de los museos. Es la doctora Erika, Erika Blanco Morales, quien es licenciada en arqueología por la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Guadalajara. Es maestra por el Colegio de Michoacán, en donde que compartimos parte de ese origen, ¿no? Entonces, pues ella también está egresada del Centro de Estudios Arqueológicos del Colegio de Michoacán. Y pues un poco más recientemente también es doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde tiene su grado con mención honorífica gracias a su tesis El uso del espacio en la isla de Atitlán, un acercamiento al modo de vida lacustre en región Valles, que también vale la pena decir que le fue otorgada mención honorífica también en los premios Alfonso Caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí, actualmente se encuentra trabajando en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM. Entonces, y yo quisiera resaltar como su currículum es amplio. No vamos ya habrá tiempo en otro momento de echarle flores, pero en este momento pues es solamente resaltar la gran labor que ella ha desarrollado en el tema en el que yo me he permitido invitarla, que es el de los museos. Eh, Prácticamente la mayoría de ustedes los conozco, saben que también estuve un tiempo trabajando en el sitio arqueológico de los Huachimontones, donde tuve el privilegio de compartir con la doctora Blanco el espacio. Ella estaba en la parte de los museos y me parece que ha desarrollado un trabajo admirable que yo respeto mucho y que me da muchísimo gusto eh, que nos pueda acompañar, gracias, y que nos pueda compartir parte de su experiencia. Al final también vamos a tener a la mitad tendremos un pequeño intermedio. Veremos cómo pinta de aquí en adelante su dinámica, porque en ese momento yo me desconecto, o sea, sigo aquí en cámara y todo, pero a partir de este momento le cedo por completo por completo el control de la clase a la doctora. Y te agradezco mucho, Erika, te agradezco mucho que hayas aceptado estar con nosotros aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y espero que los muchachos disfruten como yo disfrutaba las pláticas contigo allá en Guachis. Perdón, estaba separando la presentación. Gracias por tus bonitas palabras. Coincido, no con todo, con la amistad, la verdad. Me da mucho gusto que estemos aquí, que compartamos, que seamos colegas, que compartimos los mismos gustos y la misma profesionalismo, porque así es como yo calificaría tu trabajo y el de Kim, y poder compartir esta parte de divulgación que luego veces menospreciada en la parte de las ciencias, pero yo creo que es el fin último de la misma, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarme y gracias a los chicos que están por acá.
No, pues muchas gracias a ti, Erika. Cuando gustes, tú ya es tu clase a partir de este momento. ¿Qué crees? ¿Estás en silencio? Ahí está, ya. Ahí está, ya, sí. Ya. Estaba cerrando la otra presentación porque me iba a hacer... Ok, ahora sí estoy acá entrando. Ya estoy compartiendo, ¿verdad? Un poco de paciencia, ya. Ahora sí Ya. vemos tu presentación. Bueno, listo. Pues chicos, muchas gracias. Como mencioné, esta plática la llamé El papel de los museos en la divulgación efectiva de la ciencia social, porque si bien saben, pues la formación tanto de David como la mía viene a partir de la arqueología. Sin embargo, esta tarea y las estrategias para la divulgación no nos hermanan más que separarnos como disciplinas, como ciencias. Sabemos siempre del trabajo arduo que hacemos como investigadores en cuestión de obtención de datos, explicación de sucesos y fenómenos históricos, arqueológicos y demás, pero lo poco que hemos podido llegar al público con un discurso que realmente logre valorizar, que realmente logre sensibilizar a las personas con la importancia de este dato que les estamos proporcionando. ¿A qué conlleva la falta de divulgación? Lo más próximo pues es la falta de información, la falta de conocimiento, la otra, la falta de identidad o de estructuras o características que nos puedan relacionar con otro ser humano, y otra serie de valores que llevan todavía consigo cosas más aterradoras, como la pérdida de los patrimonios. Hablo intangible, tangible, es decir, no piensen que solo estoy queriendo poner el ejemplo de la arqueología desde la tangibilidad, no, la falta de divulgación hace que también perdamos valores de ciertas características culturales intangibles que históricamente venimos, que traemos todavía este núcleo duro, vaya, y por la falta de conocimiento de la misma se genera un desconocimiento y una pérdida. Entonces, la divulgación va a ser esta estrategia que a través de la sensibilización nos va a llevar a poder comunicar algo. Creo que, según me comentaba David, a lo mejor mucho de esto que estoy comentando, ustedes ya lo han visto de manera muy específica en clase. Yo lo voy a hablar de una manera muy general, solo para poder darle sentido a los ejemplos de caso que al final de la presentación les voy a dar. Voy a hablar un poco en el entorno general de los museos, qué sí es el museo, qué no es el museo, para quién es, cómo son, cuál es el origen, ¿no?, de estos templos de colección, del gran coleccionismo y de las grandes piezas con características sobre todo estéticas, ¿no? ¿Cómo va cambiando este modelo del concepto de museo? Hay varios, yo voy a ejemplificar los tres que más han estado en boga y que seguramente ustedes han oído hablar de ellos, que es el concepto tradicional del museo templo o el museo objeto, la nueva arqueología que le da un giro a todo esto, la arqueología crítica, que es otra corriente muy, muy actual, que lo van a ver en los museos más contemporáneos, para después dar brinco a cómo estos conceptos teóricos del museo se van a enriquecer con el uso adecuado de teorías de la comunicación. Cómo vamos a interpretar estas teorías de comunicación en el museo y cómo las vamos a ver reflejadas en el mismo. Luego ya nos iremos propiamente a la divulgación, por qué la divulgación y cómo el museo puede ser un medio eficaz para lograr esta divulgación efectiva. Les voy a dar una plática de mi experiencia. Son 5 casos que les voy a presentar, que la verdad
desde el punto de vista crítico del público, fueron muy aplaudidos, pero también corrieron varios riesgos de los que también platicaremos. Bueno, este será el contenido de la charla, y para entrar de lleno con ella, voy a empezar con estas preguntas del museo, ¿no? ¿Qué es el museo? ¿Por qué de repente unos son diferentes? Desde la estructura arquitectónica, ¿qué busca? ¿Qué buscaba desde su origen y ahora qué busca? ¿No? Lo que contrasta de lo que fue primero y de lo que para ahora es, ¿no? Esto es bastante general, esta es una definición que si ahorita ustedes lo ponen en Google es la que van a encontrar. Se trata de una institución que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe con propósito de estudio, educación, deleite de colecciones de arte y con fines científicos. Esta es la definición común del espacio de un museo, en donde prácticamente vamos a ver cómo abarca de manera muy descriptiva. Pero luego vamos a ver este giro en donde el museo empieza a ser una parte de formación, pero más que de formación académica didáctica, que también los hay, también tiene que ver con el individuo, el interiorizar y que el individuo en el museo tenga una experiencia a través de la cual se responda o haga preguntas desde sí mismo. Entonces, ha sido un recorrido muy bonito el que han tenido estos espacios, que va desde este lugar, como les decía, de catálogo de piezas, en donde hay espacio de investigación de este catálogo de piezas, y que va a estar para el deleite y para ser contemplativo, ¿no? Es un servicio de la sociedad dentro de este contexto general que persigue el desarrollo integral de la misma. Antes se tomaba como un momento lúdico, como un momento, como les decía, de apreciación estética, de salir un poquito de la rutina y llevarte a otros temas, y ahora lo vemos todavía más profundo que eso. ¿Para qué sirve el museo? Bueno, la divulgación de la cultura va a ser una parte fundamental. A través de los museos podemos conocer arte, historia, arqueología, antropología, etnicidades, características identitarias de nuestra sociedad. Nos permite identificarnos dentro de una sociedad y reconocer las características que son diferentes a las nuestras. Es un espacio que genera investigación, provoca investigación, preserva colecciones. En un idóneo hay publicaciones y estas actividades educativas, ¿no? Como les digo, esto es todavía muy general, pero más adelante ya nos vamos a ir de lleno. ¿Cómo? ¿Cómo van a hacer esto que acabo de mencionar? Bueno, va a haber diferentes estrategias a partir de la museología. Y aquí quiero hacer un paréntesis para que alguien me diga cuál es la diferencia entre museología y museografía. No sé, en esta dinámica, ¿cómo te gustaría? Si van prendiendo micrófonos. Yo no veo a los chicos, por eso a lo mejor me siento un poco rara dando la charla porque no veo nada en mi pantalla. Pero no sé cómo sugieras, David. Bueno, si quieres que pueden levantar la mano, yo aquí voy haciéndola de moderador. Entonces, Perfecto. chicos, si alguno gusta alzar la mano e Y intentar si no, responder. si no al azar, nada más quisiera saber qué es la diferencia entre museología y museografía, según lo que ustedes Chicos, a ver, si no, por aquí puedo preguntar a alguien, no importa que la respuesta sea correcta, aunque yo dije la diferencia en clase, pero no importa, vamos a ver, ¿qué les parece si alguien de los que tenemos de invitados externos, para no hacerlos sentir excluidos? Y Manol, ¿qué se te ocurre que puede ser la diferencia entre museología y museografía? Pues sería la forma didáctica en la cual los museos se refieren a lo que es pues una forma pues de repaso didáctico entre las actividades que se da, y lo que es ya los museos es más formativo, supongo yo. Ok. Bueno, me gusta tu respuesta y les voy a decir por qué hice esta pregunta con Virilla. Muchas gracias. Tiene que ver porque incluso hasta el sistema de evaluación de la propia UNAM, cuando nos preguntan, ¿hiciste una cédula museográfica?
¿Participaste en la museografía de algún museo? Yo digo, no es posible que a nuestro nivel todavía nos estén haciendo esas preguntas. Incluso en el SNI, para poder ser candidato y te piden todas las actividades de divulgación, te dicen que si has participado en la divulgación museográfica. Es un error garrafal. La museología, y como su nombre lo dice, ustedes están muchísimo más familiarizados con los términos, la etimología de las palabras. La logía es lo que se refiere a la ciencia lógica del pensamiento. Es decir, la museología nos va a decir el estudio del museo, el por qué el museo, cómo voy a abordar lo que el museo va a tener, va a exponer, para entonces ahora sí irnos a la museografía, en donde grafos hace referencia etimológica a la grafía, que es la descripción. Entonces, es un grave error pensar que decir hice una cédula museográfica tiene que ver con el concepto, que es donde nosotros nos vamos a estar incorporando en el tema de museos. La museología va a trabajar en el ¿qué estrategia teórica voy a utilizar? Primeramente, ¿cómo quiero que sea el museo? Y ahorita les voy a poner estas tres opciones, ¿no? Creo en el Museo de la Nueva Arqueología, de la Nueva Museología, creo en esta complejidad en donde entra un factor importante que es el formativo, o soy de la parte crítica. Esta decisión la va a tomar el que está decidiendo por qué se va a hacer ese museo y para qué se va a hacer ese museo. Una vez que resuelve esa parte teórica que tiene que ir muy apegada con la manera en que el museólogo está entendiendo su realidad y cómo la ve en el museo, va a generar un código de comunicación que va a caracterizar ese museo. Y eso es lo que vamos a ver conforme vayamos avanzando en esta investigación. Ese código de cómo voy a transferir la información tiene que ver con teorías de la comunicación. Una vez que él resuelve esto, procede a ayudarse de diferentes investigadores, de diferentes tópicos, dependiendo de a qué temática se va a referir el museo, y va a recibir asesoría científica o guiones científicos. Una vez que tenemos el guión científico, a este museólogo le toca armar y traducir todo esto a este complejo de signos de comunicación que él vio propicio y que responde a su teoría sobre el museo. Después, una vez que se tiene esto, se genera un guión museológico. Y este guión museológico es el que se va al área museográfica para desarrollarlo en el espacio. Es decir, si él está diciendo, yo quiero, en este guión, quiero que la gente cuando entre al museo sienta fresco, sienta libertad. Quiero demostrar libertad. ¿Qué va a hacer el museógrafo? ¿Ok? Con esto vamos a escoger colorimetría verde y azul, porque el verde y azul le dan al concepto psicológico de la persona un entendimiento de libertad. ¿Estamos entendiendo a qué me refiero? Entonces, lo primero, siempre que vamos a abordar un tema de museos, lo primero es saber distinguir estas dos partes que ni siquiera les decía ni en el ni a mí, que me ha tocado hacer estas evaluaciones en el instituto, y no es una crítica porque ya lo hice abiertamente con mis compañeros colegas, de que cuando un arqueólogo o un historiador participa en un museo, tiene dos opciones: hacerlo de asesor científico, en el cual el texto que va a generar va a ser prácticamente un texto científico, o trabajar desde la formación del guión conceptual, que conlleva el uso de otras teorías sociales, sobre todo cognitivas, y después traducirlo, pero no le va a tocar a él. La traducción le toca a un arquitecto, a un diseñador, a un diseñador industrial, a todo otro juego de especialistas que van a hacer realidad ese guión, que es lo que quiere expresar. ¿Quiénes trabajan en la parte museológica? Psicólogos, el experto en comunicación, el experto en divulgación, el experto museólogo, algunos científicos que deciden trabajar en esta traducción. Están de intermediario el informante científico, académico, y está el que lo
produce, pero el que lo produce desde el punto de vista tal cual arquitectónico, el que lo hace materialidad. Entonces, con este preámbulo sobre museología y museografía, es que continúo platicándoles que depende la decisión que se tomó desde el punto de vista museológico. Vamos a tener diferentes tipos de museos, no me refiero a la temática, me refiero al modo en que nos van a estar presentando su tema en particular. Puede ser de tipo contemplativo, que se refiere a solo ver, que la persona se deleite y que genere sus propias concepciones con la vista. Ojo, no estoy denigrando el papel contemplativo porque tiene, y por eso es que en los museos de arte es sobre todo donde utilizan esta técnica, tiene un aspecto del individualismo y de la interpretación individual. Es más, yo no le voy a decir qué es. El artista lo plasmó y a mí como individuo me toca hacerlo. Pero, ¿qué pasa con esa técnica en un museo histórico arqueológico? Que está bien que la crítica interna y del individuo y va a ser resultado del bagaje cultural del mismo, pero tampoco podemos dejarlo a libre albedrío, porque sabemos que hay una historia detrás de esa pieza que, independientemente a lo que la persona de manera individual pueda pensar de ella, ya hay un cierto rigor académico que le dio un significado. Entonces, la parte de si es contemplativo o no dependerá más bien del objetivo del tema que se está abordando. El informativo es aquel que tiene cédulas amplias, incluso a nivel artículo, presenta sobre todo temas muy específicos y lo aborda de una manera muy específica y muy amplia. No es el favorito de todos, no, porque todos decimos que no vamos a leer cédulas de milímetros, o sea, de varias páginas, más bien para eso están los artículos científicos, pero no podemos negar que a la academia pues le gusta. Hay ciertos museos diseñados para la academia y bueno, pues es un museo informativo. El didáctico tiene justamente esta parte educativa, esta parte en donde lo importante es que si van a ver un resultado artístico, no quiero nada más que la persona le dé una interpretación, sino que sepa cuál es la técnica, por qué se realizó de esa manera, cómo la realizaron, en qué contexto histórico, y lo vuelve y utiliza estrategias didácticas que van a permitir que esto resulte. El interpretativo, que tiene que ver con también esta respuesta del ser humano, cómo va captando desde su bagaje cultural muy particular, pero también va un poco lo va encaminando el guión a que tome la conclusión que el guión está esperando, pero lo hace a través de esta traducción. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y el interactivo, ¿no? Que es el que tú tienes que participar para poder entender qué te está diciendo el museo. Un museo interactivo, si vas con todas las ganas de no hacer nada, entonces pues no vas a pensar que el museo está mal hecho. Y es cuando sales y dices, ay, qué mal museo, estuvo aburridísimo. Pues sí, porque si no participaste, pues no empezaste el guión, ¿no? El interactivo eres tú el parte del guión y eres tú el que va a ir tomando las decisiones dentro del museo para al final tener una conclusión. Y bueno, ¿cuántos tipos de museo? Este es el tipo, lo que les decía, es la manera en que presentamos el tema que se aborda. ¿Cuáles son los resultados o cuál es la inventiva que ha llevado a la diversificación de museos? Pues tiene que ver con cómo lo voy a presentar, lo voy a hacer atractivo estéticamente, lo voy a hacer atractivo con la luz, lo voy a hacer atractivo desde la arquitectura. Quiero que no sea más bien estético, sino que sea un lugar en donde se perciba que se puede hacer lo que sea. Lo quiero muy educativo, quiero que de principio a fin esté inclusive toda la currícula de un estudiante de primaria o de secundaria. Esas decisiones se toman también en el camino para después tener museos, pero esta diversidad ya es más bien de corte temático.
Todos yo creo que hemos ido en algún momento, y este corte temático es independiente a estas formas de presentar el tema, como les decía, contemplativo, interactivo. Entonces tenemos museos de arte interactivos, tenemos museos de arte contemplativos, tenemos museos de arte didáctico, en fin, ¿no? Tenemos también museos de historia natural, que son los que de contenido así desafiante a la capacidad del ser humano, estas grandes colecciones que sobre todo caracterizan a los museos estadounidenses, que hablan desde el principio de la Tierra hasta la humanidad actual, ¿no? Entonces, son estos museos de gran contenido informativo, sobre todo es informativo, pero que también son muy completos. El Museo Arqueológico, que como veremos hay un parteaguas en este museo arqueológico en donde las teorías de la museología van a tener una parte fundamental, porque el que recuerdan ustedes, estoy casi siempre segura, estoy más bien muy segura que va a ser el contemplativo, pero como les decía, la estrategia contemplativa no hay que tirarla a la basura, simplemente hay que ver en dónde sí va y dónde no va la estrategia contemplativa. Entonces, eso lo dejaré a su criterio y lo discutiremos más adelante. El Museo Monográfico, Frida Kahlo, estos que hablan de la historia de una persona, es, como bien lo dice su nombre, gráfico, descriptivo, cómo empezó todo, cómo fue, a dónde fue, cómo vivió, responde preguntas más de corte que cómo, y cuándo, ¿no? El Museo de Historia, que aquí también podremos tener contemplativos, podremos tener una combinación entre monografías y historia natural con toda la historia de Monterrey, por ejemplo, o ya también de corte más de preguntas, ¿no? Museo de Ciencia y Tecnología, que son los que también yo creo que todos recordamos de la visita obligada en la primaria, museos ya más de corte temática específica, en este caso la agricultura, lo hay de la industria, de la revolución industrial, en sí se van versificando las temáticas. Los parques, que generalmente hacen una combinación entre medio ambiente, y medio ambiente me refiero a que el medio ambiente es el entorno y la sociedad en este entorno, o sea, el paisaje y cómo interactúan. Entonces, estos museos parques se caracterizan por un lado de la moneda, enfatizar mucho las características de los entornos, mientras que por otro lado también hacen este juego de cómo la sociedad se inserta, ¿no? El Museo Industrial, que entraría como en estas también de temáticas que les decía. El Memorial, estos son museos crueles, hay quienes incluso criticaron el hecho de que existieran, pero porque, como verán también, como vamos a ver, el deleite va a ser una parte fundamental para la divulgación, pero los memoriales tienen una característica muy importante, pese a que muchos los criticaron porque son crudos. En este caso es el de Hiroshima, el Museo de la Paz, que es bastante brutal, pero el objetivo final de este museo es llegar a la reflexión de todo lo mal que ha hecho el ser humano y cómo el ser humano, entre seres humanos, podemos ser muy destructivos, y que esta reflexión dura, contundente, nos lleve a tomar decisiones más hacia la paz. Entonces, por eso es que, aunque fueron criticados en su inicio, el objetivo final fue muy aplaudido, porque sí, o sea, es a través de este terror el que nos lleva a reflexionar que somos capaces de cosas muy, ahora sí que atroces, ¿no? ¿Para quién? Pues para todos, y es aquí donde está el reto. Cómo hacer que todas estas temáticas lleguen a todo el público, tenga 2 años, a una persona de la tercera edad, y que la persona de la tercera edad pueda tener una gran movilidad, y que si es interactivo, la persona de la tercera edad también pueda interactuar en él. Entonces, es un reto muy, muy, es uno de los grandes retos del museo, poder atender a todos, porque luego a veces parece que clasifica, y es algo que vamos a ver en el camino. El concepto teórico del que les hablaba. Ya les hablé un poco del museo, que es cómo surge desde el concepto de la institución, cómo es que lo diversificamos y los podemos ver en la sociedad actual, cómo funcionan, cómo se entienden. Pero no, es lo que nosotros vemos cuando vamos caminando, ¿vale? Y podemos juzgar qué buen museo, qué mal museo, no me gustó, sí me gustó, pero eso va a estar y va a depender de esto.
el concepto museológico detrás del museo. Hay un concepto tradicional, hay un concepto que habla de que es la nueva museología y la museología crítica. Ojo, no estoy descartando que existen otros más, estoy poniendo los que han hecho más ruido en el quehacer museológico, ¿no? Y bueno, el tradicional, pues es pongo este ejemplo, digo, es una joya de la arquitectura, pero pongo este ejemplo porque antes se veía como el museo, como el templo, el erudito, en el que únicamente pueden entrar aquellos que son capaces de entender su contenido. Y ojo, quizá ni lo entendían, pero había un cierto ahí sesgo de entré, me gustó y tener que mentir que te gustó con tal de parecer cierto estatus académico y social. Se vuelven estos templos de culto, de no toques, no hagas, y siguen existiendo y se siguen haciendo museos de culto. Todavía hay grandes proyectos que buscan eso, que buscan la imposición del museo frente a la realidad de la sociedad. Nosotros le llamamos poner la pared a la realidad, ¿no? Decir, aquí dentro del museo todo es hermoso, pero no me importa que afuera estén destruyendo esto, se estén realizando ciertas acciones. Yo soy el gran museo, ¿no? Y bueno, ha sido una de las posturas más criticadas, pero como les digo, no es que no exista el museo objeto, el museo templo. Es más, yo creo que si ahorita nos ponemos a hacer una lluvia de ideas de cuántos hay en México, no acabamos con las dos manos, ¿no? Y luego viene esta nueva concepto, que ya ni es nuevo, pero sigue vigente, y ahorita hablaré de eso, de cómo hay un cambio exactamente en este pensamiento del museo templo, en donde se estaba descubriendo que primero había discriminación de quién entra y quién puede leer y quién no una cédula, o quién puede entender o no un objeto. Era egocéntrico el museo, no estaba realmente impactando en el conocimiento de algo. Tú ibas y decías qué arte tan hermoso, o vaya, qué tema tan interesante, ¿no? Pero no estábamos realmente digiriendo la información que nos estaba diciendo este museo, y es así como llega esta nueva propuesta que les digo, ni es tan nueva, la nueva no tan nueva. De hecho, algún día creo que escuché una ponencia de eso, la nueva no tan nueva museología, en donde tenemos que desbaratar el tema, tenemos que reconstruir el tema dentro del museo. El académico ya sabe cuál es el final, o a lo mejor no, o está en proceso, y los académicos, pero para que realmente se sumen las personas a esta resolución de preguntas, ¿para qué y por qué? Va a tener que desfibrar todo este conocimiento e ir muchas veces de lo inductivo a lo general, de la partícula, vaya, de lo más particular, perdón, a lo más general, o quizá lo tenga que ser al revés. Las características de este museo es que escogen una ruta, es decir, hay un principio y un final, porque hay un hilo conductor que va llevando hacia la resolución de un tema, ¿no? Hasta que digan, órale, ya, ok, ya entendí. Pero va formando. El nuevo museo abre las puertas a la sociedad, no las cierra, es decir, ya no es este muro de ocultismo, de colecciones ajenas a la sociedad, sino las vuelve parte de ella, y se va a preocupar también por temas que atañen a la sociedad. Es decir, no porque haya una pieza maravillosa tengo que hacer un gran espacio si no hay un objetivo. Es decir, si voy a presentar esa pieza es porque realmente le va a significar algo a la sociedad y le va a dar un valor de pasado, de presente, de futuro, pero va a ser algo que va a estar implicada directamente en la sociedad. Lejos que en el Museo de Culto lo único que importaba era lo que el gran curador la decisión que el gran curador había querido tomar, ¿no? Mientras que acá es, a ver, el curador va a preocuparse porque ese objeto nos esté dando un concepto. Y el museo crítico, que esta es una tendencia, esta sí no es tan antigua, es decir, esta sí podemos decirla nueva,
Mientras que en la nueva museología hay un guión que lleva a dar una explicación de algo, cualquier fenómeno de la naturaleza, de la cultura, de la sociedad, cualquier desglosa este tema y lo infiltra en el tema, porque aquí el Museo de la Creatividad es, yo no te voy a decir qué es, pero tú lo vas a descifrar. ¿Por qué? El Museo Crítico surge porque criticó a la nueva museología de que estaba dando fenómenos dados o hechos dados. Es decir, el capitalismo es malo. Ya había todo un museo en donde se expresaba que el capitalismo, esto y que la economía, y empezaban de la A a la Z con el tema del capitalismo y llegaba a la conclusión que el capitalismo es malo. ¿Qué hace el Museo Crítico? Te pone todos los escenarios económicos y tú decidirás, según tu bagaje moral y cultural, cuál de todos es el correcto. No quiere, el Museo Crítico no quiere incidir directamente en la formación social, sino más bien va a poner los escenarios y va a dejar que sea la propia sociedad la que tome las respuestas, que las tome desde su individualidad para que a la hora de salir del museo haya generado un nuevo concepto. Espero estar entendiendo esto. La parte crítica de los museos es compleja. Hacer un museo crítico, yo antes de retirarme de los museos estaba en ese proyecto, yo sí quería, y justo en este tema de economía iba a trabajar en el Trompo Mágico con niños de 6 a 9 años, en el que, porque a mí me daba mucho coraje, por ejemplo, que en el Trompo Mágico, es un museo de Jalisco, muestran, la primer sala habla directamente de un supermercado. Entonces, el niño agarra su carrito. ¿Qué le estás diciendo? Que la economía capitalista es la economía buena. No le estás dando la opción de que existe todavía el trueque, existen los regalos, existen otros sistemas económicos. Tú nada más le estás enseñando a un niño de 4 años que agarrar el carrito y escoger es una opción. Y el museo, y eso es nueva museología, ¿sí? ¿Por qué? Porque es interactiva, porque lo está enseñando de una manera diferente, pero ¿qué le está diciendo? Le está dando un mensaje muy específico, muy directo, que la realidad no es la tarea del museo decir cómo son las cosas. La tarea del museo es poner el panorama para que la sociedad vaya forjándose por sí misma. Esto es lo que apunta el Museo Crítico y la verdad es algo muy bonito. Y cuando intenté hacer esta sala, ya fue que mi vida cambió y regresé a la academia, pero yo estaba segura que en vez de que tuvieran que agarrar un carrito, íbamos a hacerlos vivir las diferentes fases económicas, y no son fases, más bien los diferentes modelos económicos que la humanidad ha realizado, para que el niño se vaya diciendo, bueno, que él mismo juzgue, que él mismo valore, que no le demos un hecho dado. Y entonces aquí voy a regresar un poco a la nueva museología, porque es de la que más les voy a hablar, sobre todo porque el diseño de estos estudios de caso que les voy a presentar son propiamente de la nueva museología. La museología crítica la conocí un poco ya al final y la verdad me enamoré, o sea, con esto que les acabo de decir, me enamoré y dije, esa es el rumbo del museo moderno, ¿no? No tanto el formar con hechos dados, sino más bien el generar que la sociedad se forme por sí misma. Pero la nueva museología sigue vigente, pese a que estamos entrando con este tema crítico muy padre, la nueva museología sigue vigente porque fue la que contrarrestó primeramente la tipología museística tradicional, que entendía el templo y la élite de la cultura. Hace un sentido abierto, lo vuelve interactivo con dos objetos principales, la enseñanza, la educación, que van a llevar entonces a respetarnos como sociedad, a entendernos como sociedad, a saber por qué somos diferentes y por qué somos iguales. Pero ¿qué requieres para lograrlo? No simplemente teniendo este objetivo vas a lograrlo. La realidad es que tienes que empezar a trabajar los contenidos para que todos puedan entenderlo, todos puedan tener acceso a ello.
Y dentro de esto, dentro de este juego de la nueva museología, entraron por primera vez al museo la teoría de la comunicación, mientras antes las teorías, o más bien no sé si el templo, el Museo Templo tenga teorías, más bien creo que es un museo que está hecho a partir de la estética y a la estética muy de corte contemporáneo, es decir, lo que esperamos ver ahora y no esperábamos ver antes. Mientras que ya la nueva museología, para cumplir con este reto, tiene que entrar a otros esquemas, que son las teorías de la comunicación. Hay muchísimas, ustedes las conocen, pero esto fue un esfuerzo porque además de ser especialista, o sea, además de sumarle a toda esta idea de concepción de museo, había que sumar la idea de la comunicación adecuada. Yo ahorita les voy a hablar de una teoría de la comunicación que surge propiamente de los educadores ambientales, pero que los arqueólogos le hemos podido traducir de una manera muy adecuada porque definitivamente el mejor ejemplo de los museos discursivos que no educan nada es el arqueológico. Perdón que lo diga con estas palabras, pero salvo que el arqueólogo o el historiador o el antropólogo lo disfruta, la gente solo dice, ay, qué bonito, ay, qué padre, ay, qué bello, pero no es culpa de la gente, es culpa del museólogo que no está llevando su información a la gente, a los públicos. Entonces, esto no lo enseñan los biólogos cuando descubren que con todo y que se están haciendo parques y están áreas protegidas y todo el bosque de la primavera lo voy a proteger, pues sí, pero dile a la gente por qué. Porque si ella iba a comprar un terreno y le iba a costar bien barato, ya había hecho trato con cierta persona, no sabemos si lo está vendiendo bien o mal o qué, pero la gente, esa persona quería su terreno. ¿Por qué no lo voy a poder tener? Entonces, el biólogo dijo, es que no le estoy explicando a la gente, no estoy llegando directamente al corazón de la gente para que entonces diga, sí, es cierto, es el pulmón de Jalisco, y estoy hablando de un bosque de Jalisco, perdón por usar mucho Jalisco, pero todo el desarrollo, gran parte de mi desarrollo profesional fue en ese estado, entonces, si de repente peco mucho con eso, me disculpo. Entonces, bueno, ¿qué hace el medioambientalista? Va a tratar de enseñarle de una manera efectiva a esa persona que mejor no compre ahí su terreno, que lo compre en otro lado, pero se dio cuenta que con su discurso no estaba funcionando y tuvo que llevarse a una estrategia, que es la interpretación temática, y sé que de esto ya les ha hablado mucho David, no me voy a detener, yo solo les voy a decir, yo la idea de interpretación temática ya la tomo ya un poco digerida acá en México por Gándara, por Manuel Gándara, por Antonieta Jiménez, que la llevan directamente a la arqueología. Sin embargo, aunque ellos nos hayan enseñado que es para que el arqueólogo pueda proteger los espacios a partir de la divulgación efectiva, bla, 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 a la hora que entro al tema de museos, digo, bueno, es que está funcionando perfectamente en los museos, lleva completamente un ejercicio de organización temática y de tradición temática que está funcionando. Entonces, bueno, como ya les ha dicho, y no me voy a detener en esto, es la traducción de una jerga especializada a un lenguaje coloquial, que luego Gándara ya en un concepto más moderno que él mismo generó así a partir de toda su experiencia, habla, no solo es interpretar, no solo es traducir la jerga científica a una jerga para todo público, sino también es garantizar que la divulgación sea efectiva. Ya traduje, ya está, ¿no? Ahora en vez de usar jergas locochonas, voy a usar la jerga adecuada para que todos entendamos qué es un objeto o algo, ¿no? Pero ahora me voy a preocupar porque esa información sea efectiva en la persona. Y aquí agrega el término divulgación significativa. Y para eso, además de leer su texto, me motivó mucho porque empecé a revisar otros documentos sobre el significado, y el significado es cómo poner en juego todos tus 5 sentidos para darle una explicación a algo. Entonces, se vuelve todavía entonces más complejo. Ya no solo es que el museo va a traducir contenidos a partir de una teoría de interpretación. Ahora vamos a hacer que ese conocimiento sea efectivo en las personas que lo visitan.
Y así, él menciona ventajas al respecto, el momento en el que se asimila el conocimiento, es la manera en que lo podemos decir. Una cosa es saberlo y otra cosa es asimilarlo, vivirlo. Una vez que se asimila es que se empiezan a lograr y crear estas ligas entre valores patrimoniales, entre conceptos, entre inspirar y entre conocer el entorno y llevarlo a cabo. ¿Cómo nos damos cuenta que el conocimiento fue significativo? Cuando cambió nuestra realidad de la vida. Es decir, yo salí con un concepto y ahora tengo otro y es positivo, ¿no? Entonces, bueno, para esto quiero detenerme un poco con el tema de divulgar y otro concepto que también nos causa problemas cuando habla el SNI o habla también este sistema de evaluación y te dice, ¿cuánto divulgaste académicamente? ¿O cuánto divulgaste? ¿O cuánto difundiste? Eso que estás haciendo es difundir, eso que no está claro en el uso cotidiano, la diferencia entre difundir y divulgar. Y todavía los vemos esos errores en los sistemas de evaluación académica, lo cual ha causado muchos problemas porque los que realmente divulgamos queremos que sepan que realmente divulgamos. No estamos haciendo divulgación científica, no estamos haciendo difusión científica. Y es por eso que aquí les pongo el término divulgación científica, porque sí existe, pero cómo mejor habría que llevarlo a la difusión, o sea, dejarlo propiamente en la difusión, porque el de divulgar, a la hora que, si le quitamos a la palabra divulgar, la parte de científica, es lo que realmente queremos hacer, publicar, extender, poner al alcance del público algo. A la hora que le agregamos automáticamente el adjetivo científico, es cuando se vuelve difusión. Pero si no hacemos este cambio y si no nos acostumbramos a la diferencia, vamos a seguir cayendo con estos problemas a la hora de cómo juzgan al que divulga. Yo no quiero como divulgadora científica, o más bien como divulgadora, que se me entienda que lo que hago es difusión, porque la difusión es académica, es entre el gremio. Yo tengo un resultado de una investigación y la voy a dar a conocer a otros investigadores del mismo gremio e incluso a otras especialidades para que lo discutamos, ¿sí? Y hay poco en la difusión, hay un poco esfuerzo por llevarlo a la parte coloquial. Mientras que en la parte de divulgación, que es el extender, el poner al público, hay toda una estrategia de comunicación que va muchísimo más allá de solo dar a conocer algo. Entonces, la divulgación de la ciencia no es lo que se confunde como difusión académica. Una cosa es ir a un congreso y otra cosa es llevar ese conocimiento a una escuela y lograr que sea significativa. Una cosa es hacer un congreso en un museo o hacer un guión científico con estos asesores científicos que nos van a ayudar para formar un guión museológico, que hacer el guión museológico, en donde ya implican estrategias de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien me quiere interrumpir, adelante. Y para esto hice un pequeño ejercicio, ya lo hice hace tiempo, y puse divulgación en la biología. ¿Qué resulta? Nada más quería calificar cómo estamos en ciencias sociales con el término de divulgación. Y ojo, somos ciencias sociales, era porque nuestra sensibilidad social tendría que estar muy preocupada por el tema, pero parece que todavía estamos un poco en pañales. Cuando pones en el Google divulgación biológica, aparece una serie de gráficos y de textos que luego inmediatamente te llevan a, ay, órale, ¿qué es esto? Ay, ¿qué es esto? Si yo no soy bióloga, por lo menos ahorita ya tengo preguntas respecto a lo que esta imagen me está queriendo decir, o respecto a lo que esta imagen me está queriendo decir. Las bromas, los juegos, la pantalla inmediatamente me hace interactuar. La biología está un paso agigantado con el tema de divulgación. Sabe perfectamente que la difusión lo hace entre biólogos y que la divulgación es para la gente, y sin divulgación se acaban los entornos, ¿no? Y se alteran los ecosistemas. La divulgación matemática, ay, ya nos puso en problemas, ya vemos más letras, ya vemos más cosas, pero hay aquí cosas padres, o sea, interesantes, como, no sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esta de marcar la diferencia? Círculos matemáticos, bueno, pues ya hay ahí por lo menos,
algo que me está jalando, ¿no? Pero pues bueno, la matemática hace sus esfuerzos también por la divulgación y creo que la tiene dura, sobre todo por lo que implica de conocimientos previos, pero lo está haciendo, ¿no? Y lo está logrando. Y llegamos a la divulgación arqueológica, que el mismo caso sucede si le pones divulgación histórica, si le pones divulgación antropológica. Textos que fingen ser de divulgación cuando realmente siguen siendo una difusión embarrada de fotografías. Es decir, es para el gremio. Es para el gremio. La revista Arqueología Mexicana tiene su público muy específico, que puede ser no arqueólogo, pero ya ha leído toda la colección, entonces ya entiende la jerga. Pero si alguien de repente la toma, no, o sea, yo se lo he dado a leer a compañeros, amigos, así de, mira lo que dice aquí. Ay, a ver, espérate, ¿qué significa esto? ¿Y qué es esto? No divulga, hace difusión disfrazada de divulgación y además genera estereotipos. Aquí tenemos el gran estereotipo del arqueólogo, lo cual ha sido una de las peores cosas que puede suceder y con los historiadores es lo mismo. Los estereotipos del historiador lo vuelven no lo vuelven funcional, porque entonces quiere decir que la gente está esperando de ti algo en específico, cuando hay tantas cosas que podemos hacer. Entonces, lejos de divulgar, estamos generando estereotipos y estamos llevando la difusión a una difusión nada más de imágenes. Aquí sí hay uno, el pequeño antropólogo, bien, ahí vamos bien, pero todo lo demás, tacha, no se está divulgando. ¿Por qué? Tenemos los museos de tradición contemplativa en arqueología. Nos íbamos por el arte, por la belleza y no por el significado propiamente del objeto. La mayoría de los museos arqueológicos son una propuesta de presentación de colecciones. Cuando más te interpretan es cuando te ponen una cronología. Por lo menos ahí ya te ubicas en el tiempo y el espacio, aunque hay algunos que ni la ponen. Y llegas y tú, a ver, es que a nivel de qué estoy hablando, en qué momento estoy hablando. Te ponen el mapa de la región y tú dices, bueno, sí, pero región respecto a dónde, ¿no? Y una cédula milimétrica que te explica cómo excavaron todo eso o de dónde viene todo eso y las características de las piezas. Aquí ya le están jugando un poquito con la ilustración y estamos haciendo como un ejercicio de cómo el arqueólogo va entendiendo que estos museos arte prehispánico no están funcionando para generar lazos, para vincular con el pasado a la sociedad, para vincularlos con el presente, para generar también códigos identitarios para una sociedad. Aquí ya se arriesgaron y pusieron algunas interpretaciones de cómo pudo haber funcionado. Está bien, por lo menos ya sabemos esta vasija, qué onda, ¿no? ¿Por qué tenía esas terminaciones? ¿Por qué tenía esas formas? Y empieza a aventurarse ya con la nueva arqueología, ¿no? No deja de ser contemplativo, pero ya empezamos a tener otros elementos, que es la escenografía museográfica, de la que voy a hablar más adelante, en donde aquí el guión museológico sí jugó un poco a que pudieran entender estos estratos, a que se pudiera tocar, se pudiera ubicar dentro de un contexto estratigráfico las piezas que se están presentando. Y así es como el arqueólogo ha tratado de impresionar, ¿no? Ya hizo esto y ya lo logré, ya me salvo de mis museos contemplativos. Pero está faltando lo que está diciendo Gandara. Estamos garantizando que esa información nos está llevando a una divulgación efectiva. Digo, está muchísimo mejor que el primer ejemplo que pusimos, pero ¿cómo vamos a estar explicando eso? Fíjense las cédulas, siguen siendo cédulas larguísimas, no hay focos de, mira, observa, no te está alertando los sentidos. Acuérdense que les acabo de decir que la parte significativa es involucrar todos los sentidos para que entonces sí el conocimiento se vuelva dentro del individuo. Y mientras que en otras ciencias, bueno, tenemos una gama deliciosa de museos, de estrategias, tecnología, cosas que la estrategia que sobre todo usa este museo que estoy poniendo es esta de la impresión, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué es esta pantalla? A ver, ¿qué pasa si la toco? ¿Qué me quiere decir? Y es esa intriga
la que te lleva entonces a buscar explicaciones y a poderlas obtener. Entonces te involucras. Si no le pones intriga al museo, si no le pones una expectativa también, algún asombro, pues entonces tú, está bonito, árale, sí, bien, ¿no? Aquí seguimos con este ejemplo, ¿no? De cómo en las ciencias sociales seguimos en pañales y cómo en las otras ciencias avanzan y avanzan con este tema de cómo hacer la participación, ¿no? Entonces, para eso, para evitar estos problemas, es que la interpretación temática dice, no solo es no tenemos que estar siempre hablando del museo, aunque realmente son museos, pero habla de esta nueva postura del espacio sin paredes, que puede ir más allá de un espacio arquitectónico, que pueden ser museos interpretativos, temáticos e interactivos, que van a generar experiencias para alcanzar conocimientos significativos que en el individuo se traduzcan en su vida diaria. Van a brindarle en el espacio significados, identidad, arraigo, conocimiento y relación con su ámbito. Va a pensarse de una manera multidisciplinaria. ¿Qué es un museo arqueológico si no explicamos con antropología e historia? ¿Qué es un museo histórico si no explicamos con arqueología, objetos y antropología? Es decir, esta multidisciplina que no se debe de olvidar en un discurso. Es por eso que les decía que el papel del museólogo es involucrar a todos los científicos en este primer discurso científico a que den sus datos respecto al tema específico y él pueda generarlos, pueda juntarlos. Luego tenemos un grave error y no sabemos hablar entre disciplinas. Entonces, bueno, ok, nosotros no vamos a hablar entre disciplinas, pero el museólogo lo va a hacer porque va a buscar como objetivo final que sea significativa la experiencia que genere en este museo. Pone en juego todos los sentidos a través de la interactividad y traduce los contenidos a partir de la interpretación temática. Y aquí es donde quiero llevar un ejemplo. Tendré que dejar, yo creo, de compartir pantalla, ¿verdad? Porque no me van a ver o sí me ven necesitarías dejar de compartir tu pantalla, Erika, para que te pudiéramos ver. Si quieres abrir tu cámara y si ese es el objetivo. Bueno, voy a poner, antes de avanzar con la actividad, les voy a dar el ejemplo del botellón de barro. Ustedes encuentran en un museo esta cédula, ¿no? Tipo. Erika, tenemos una pregunta por aquí o una participación. ¿Quieres que por favor, sí. Carla? Adelante. Adelante, Carla, Susana. Parece que más bien por ahí tiene algún problema. Pero, si quieres continuar, Erika, por favor. Ok. Gracias. Bueno, les voy a poner el ejemplo del botellón de barro. Al final voy a dejar de compartir. El botellón de barro nos puede hablar mucho sobre esta museología que le ponen que mueve a un museo, que se proyecta en la propia exposición. Aquí tenemos este tipo de cédula, tipo botellón de barro bícromo, material barro cocido, lugar Tonalá, Jalisco, contemporáneo no tocar. Después tenemos la alfarería. Es la técnica de transformación de barro para la fabricación de objetos. Su origen se remota a los primeros asentamientos humanos. Bueno, ya no es el objeto, ya es la práctica que lo llevó a que exista este objeto, ¿no? Historia de la alfarería en Jalisco. La primera pieza cerámica en el occidente de México se remota a 1800 a.C. en la tradición capacha. Se registró en Colima, sin embargo, se extiende en todo Occidente. Seguimos hablando del mismo botellón que ahorita les voy a presentar. Partes de una olla. Borde, labio, cuello, hombro, te toca a ti. Descríbeme la olla, ¿no? Y luego descubre materia prima milenaria. ¿La conoces? Con esto dejo de compartir y dejo en su memoria estas 5 cédulas que acabamos de analizar. No sé si ya me veo. ¿Ya me veo? No te veo en este momento, pero seguramente si abres tu cámara y tal vez tarda un poquito luego Ok.
Perdón, es que no sé cómo se ve del otro lado. Ahí está, ahora sí te vemos Ok, claramente. perfecto. Entonces, este es el botellón de barro y realmente es de Tonalá. Si viene de ahí, es una comunidad, un municipio de Jalisco que se caracterizan por la alfarería. Yo creo que han oído hablar de él, si no, pues no les presento. Este es el botellón típico de Tonalá. Pero si se fijan, hubo 5 maneras en que este objeto en sí nos llevó a 5 cosas. La primera, tipo botellón. ¿Quién me ayuda a decirme de qué tipo de museo estoy hablando? Tipo botellón, bicromo, polícromo. ¿Recuerdan la primer cédula? Jesús, alguien está levantando la mano. Tradicional, no nos dicen Exacto, más perfecto. lo básico. Ok, el otro nos habló de la alfarería. No, el objeto nos está llevando a otro tema, que es la alfarería. ¿Qué tipo de museo pueden combinarse, eh? Adelante, quien guste levantar la mano. Adelante, Jesús. Pues, Arqueología o historia. Algo más, ajá, algo más de informativo, ¿no? Recuerdan esta parte en donde, pero nos está llevando informativo con una característica particular que es la práctica propiamente de la alfarería. Ahora, el que sigue era, déjenme recuerdo, era alfarería, es que no tengo prendido por aquí el tenemos de perdón, Carla, ¿querías comentar algo, Carla Susana? el que nos habló de la historia, de la historia. Sí, podría decir que ese tarro puede ir de la prehistoria, ya que se ve por la forma, e incluso también podría ser muy parecida a la cerámica de Paquimé. Ok, no, más bien me refería a la cédula que siguió, que decía la historia de los objetos de barro en Jalisco datan de 1800 antes de Cristo. ¿Qué tipo de museo es? Yo diría que de arqueología también. Híjole, a ver ahí sí, ¿quién más puede abonar? Porque la pieza Interpretativo, temático. es un poco más no, más bien es de corte, igual que el otro informativo, pero ojo, el otro es informativo desde el punto de vista antropológico porque llevó a la pieza a explicar algo que existe en la realidad, en la actualidad, en la contemporaneidad, mientras que en este caso está utilizando la pieza para marcar un suceso histórico, un momento histórico, ¿sale? O sea, hablar de cómo surge la alfarería y está utilizando el objeto para eso. Y el que siguió, ahora sí, eran las partes de la olla o de la pieza. Iniciábamos con el borde, el cuello, a ver si no me ando confundiendo, el cuerpo y la base. Y luego decía, lo único que nos dijo es que así se podía entender o se podía explicar un objeto. Te toca a ti, ahora sí, ¿qué tipo de museo es? ¿Quién guste comentar? Roberto. ¿Didáctico? Ahora sí estamos, es el... Podría ser contemplativo. No, me parece. es propiamente el didáctico, porque primero te dice el concepto y luego tú lo traduces. A ver, recuerdan la cédula, díganme, bueno, será complicado hacer la actividad lejos, pero ahora les tocará a ustedes indicar cuál es el cuello, cuál es el borde, cuál es el cuerpo y cuál es su base, independientemente a que incluso de la forma que nos enseñaron, la pieza es diferente a esta, pero te dice que todas las piezas cerámicas van a compartir esas características. Entonces creo que sí es didáctico porque nos dice ciertas instrucciones, ¿no? Exacto, esa es la característica del didáctico. Y el otro, dime qué ves. Es, ¿qué decía? Materia prima milenaria. Descríbemela. ¿Quién me ayuda a describir?
pero ahora sí, sin los conceptos anteriores que hemos visto, sino más bien apegados a lo que están viendo, y en este caso se podría tocar, si estuviéramos presencial, yo les diría, tóquenla, díganme qué se siente, qué es para ustedes esto que yo tengo en mis manos. ¿Quién me ayuda a hacer por lo menos una aproximación, aunque no estemos en presencial? Pues es un objeto de cerámica, principalmente. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice su iconografía, sus imágenes? ¿Es bonito, es feo? Aquí se valen los sentimientos, lo que tú sientes de la pieza. Pues es bonito y pues supongo que debe ser, ¿qué puede ser? ¿Un jarrón? ¿Algo así? Un jarrón. Había quienes me decían, ay, se me antojaría tomar agua de ahí. Quiere decir que el agua es fresca por la forma que tiene. Entonces, bueno, son todas este tipo de concepciones personales que a partir de nuestro bagaje cultural le podemos dar sentido y significado a esta pieza y que se resuelve entonces en un museo también de corte interpretativo, interactivo, porque lo puedes tocar, pero tiene esta parte del significado, ¿no? Que también lo estuvimos hablando. Ahora, vamos a ver cómo funciona esto del conocimiento significativo. Las personas que trajeron su comida, los 5 alimentos que pedimos, nos pueden decir qué trajeron, porque en contraparte necesitamos que otros 5 compañeros busquen la ficha descriptiva o las cualidades científicas de esos alimentos que los compañeros trajeron. Entonces, no sé quién quiere empezar. ¿Te parece si para hacerlo dinámico yo les voy señalando, Erika, para que no nos tardemos? Sí, mejor. Ricardo, ¿qué nos trajiste? Bueno, pues ahí prendo la cámara porque la tenía apagada. Ajá. Pues bueno, es una galleta de arroz. Ok. Redonda. Ok. No se ve nada. Ahorita por lo pronto así, porque sí vamos a llegar a la parte en donde nos vas a decir exactamente qué experiencia te da esa galleta. Por lo pronto hay que buscar teóricamente o el concepto de galleta. Alguien por favor busque en internet el concepto de galleta, la contraparte. El siguiente, David. El siguiente sería Jesús Alejandro, si nos muestra. Y le pediría a Jocelyn, para que sea como muy dinámico, si nos ayudas, Jocelyn, a buscar el concepto de galleta que habla Ricardo. Y Sí, Jesús, un dinos. Gracias. Son totopos. Ok, perfecto. Pues vamos por el concepto de totopos, tal cual, a ver qué nos dice la definición del diccionario Wikipedia. Perfecto. Tania, ¿me podrías ayudar con el concepto de totopo, por favor? Y seguiría Ana Carrillo. ¿Qué nos trajiste, Ana, de comida? Yo traje una manzana. Perfecto. Igual, lo mismo, concepto de manzana. Concepto de manzana, ¿qué te parece si nos ayudas, Fabricio, con el concepto de manzana? El concepto sencillo, Fabricio, por favor. Sí, no, y vámonos al primer párrafo, no nos vayamos a meter en problemas, nada más el primer párrafo. Arturo, ¿qué nos trajiste de comida? Unas galletas. Ajá. ¿Galletas de qué? Emperador. Pues vamos juntándolo con el de definición de galleta y ya tenemos ahí 2 experiencias. Perfecto. Y por último, Sani. Es una botella de agua. Ok. Lo mismo, concepto de agua. Jacqueline, si nos ayudas con ese último concepto, por favor. Listo. Y con esto quiero llegar a una cosa. ¿Se acuerdan? La educación significativa, lejos de que esperemos que en el museo sea el lugar idóneo para poder transmitir este conocimiento que realmente esté dentro del ser humano, o que realmente se vuelva efectivo o significativo, perdón la redundancia, que se vuelva parte de la vida diaria
del ser humano, este conocimiento está en todos lados. Y de hecho, cada vez más la educación primaria ya está trasladando en todos sus modelos educativos esta visión de que es el conocimiento y no el conocimiento significativo lo que va a generar realmente una participación social, en hacer partícipe a la sociedad en un conocimiento específico, a solo informar. Y con esto quiero que me diga el que encontró el ejemplo la descripción de manzana. ¿Qué es una manzana según nuestra descripción del concepto? No sé cómo ponerlo en términos sencillos, pues es No, tú léelo como viene ahí, como viene ahí. Tú, ahorita vamos a irnos directamente a la información. Pues una manzana es un alimento, tal cual, que proviene de un árbol. Un fruto comestible de la especie, Malus domestica, llamado comúnmente manzano. Ok. ¿Se acuerdan qué es lo primero que nos decían en la escuela? Bueno, sobre todo los que somos más contemporáneos, David, no sé, con ustedes a lo mejor ya empezó a entrar este juego del significado en el conocimiento, pero a mí lo primero que me decían para conocer una zanahoria es que fuera a una papelería, comprara una cartita que tenía una zanahoria, acuérdense que esos tiempos de internet no estaban a la mano, rescatáramos de atrás un resumen sobre qué era la zanahoria y la pegáramos en nuestro cuaderno. Te pregunto, ¿con eso que leíste de la manzana, la incorporarías en tu dieta común? Sí, supongo que sí. ¿Se te antoja? Sí. A ver, platícame, el que tiene la manzana, por favor, si nos ayuda a describir la sensación después de morderla. Jugosa. Ajá. Un poco dura, firme. Que cabe muy bien en la mano. Sí, ergonómicamente, naturalmente ergonómica, gracias a eso, a la naturaleza Es muy inteligente. práctica. Ajá. Tiene buen color. Ok. Es un color verde muy llamativo. Ajá. Y creo que esto. Ok, a nuestro compañero anterior se le antoja la manzana con la descripción que encontró en internet. A mí la verdad no, y no es porque quiera defender el conocimiento significativo. La verdad a mí la experiencia de comer una manzana que nos acaba de dar Ana Paula es la que me invita y de hecho sí sentí la necesidad de me antojaste una manzana y es aparte de mi fruta favorita. Entonces me diste en la empatía total. El totopo. Alguien me describe qué es un totopo. Imagínense un extranjero y nosotros queremos que pruebe un totopo. Léenos para convencer a ese extranjero. ¿Cómo lo vamos a convencer según Wikipedia? Bueno, según internet, un totopo es una tortilla elaborada con maíz amarillo o blanco que se tuesta hasta que queda bien crujiente. El término también puede emplearse como sinónimo de nacho, que es un trozo de tortilla de maíz frito y de forma triangular. Ok, eso le vamos a decir a un extranjero que no conoce el maíz para que pruebe el totopo. La persona que está o que no conoce propiamente cómo el maíz puede llegar a ser un totopo, ¿no? Sí conoce el maíz, pero no sabe, no entiende el término. La persona que tiene el totopo convenza a ese extranjero después de darle una mordida a su totopo. Pues es triangular, saladito, crujiente y se puede comer con mucha variedad de... Muérdelo, no le des explicación, tú muérdelo, que él te vea comer. ¿Qué le dices en ese momento? Hasta pruébalo, güey, ¿no? Se nos está trabando Jesús, pero... Danos un poquito, más? Jesús.
Creo que tiene problemas de conexión. Ok, vamos al último. ¿Quieres convencer a tu mamá que las galletas te quedaron buenas? Pero para convencerla vas a agarrar Wikipedia y le vas a explicar qué es una galleta. ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene esta descripción? La galleta es una preparación culinaria de pequeño tamaño, dulce o salada, horneada y hecha normalmente a base de harina de trigo, huevos, azúcar, mantequilla o aceites vegetales o grasas animales. Puede incluir más ingredientes como otros cereales, pasas, frutos secos, chocolate, saborizantes como la vainilla, el amaranto y el coco, entre muchos otros. ¿Ok? Así tú acabas de hornear y llega tu mamá que está a dieta y dice, no, ni me des, mamá, pero me quedaron buenísimas, son las primeras galletas que horneo. Si le dices eso, pues ahí hay varios focos para que la mamá a dieta o el papá a dieta seguramente digan después. Pero comiéndola, los dos que tienen la galleta, platíquenos por qué sí debemos comer esa galleta. Pues porque es una galleta de arroz, no tiene calorías, no sabe a nada, se le puede embarrar cualquier cosa, y es llenador, relativamente. Ok, el de la galleta de chocolate, pruébala, pero dínoslo cuando la pruebas, no cuando estás dándole, en el momento que la pruebas todo lo que implica para ti tener esa galleta. Con la descripción que nos dio esta chica, a lo mejor hay varias cosas que uno diría, no la pruebo, pero por lo menos nunca nos va a saber decir esa descripción si está rica o no. A lo mejor la pruebas y dices, ay, sabe horrible, y le diste toda esa descripción, no, mejor no la pruebes. Es a partir de el significado que dio los 5 sentidos, lo que va a generar esa. Erika, ¿sabes qué? Perdimos poquito a Arturo, que es el que le tocaba la galleta dulce, pero regresó Jesús, que lo sacó el Teams por alguna razón y que quiere compartirnos su experiencia del totopo. Ah, perfecto. Pues no sé más que decir, más que ya es lo que dije, salado, crujiente, rico, acompañante de cualquier comida mexicana. Y si quieren saber bien lo que es México, tienen que probar el totopo, que es una tortilla. Si les gustan los tacos, les gustan los totopos. Ahora imagínense una exposición con lo que nos dijo Wikipedia versus la experiencia de por lo menos probar, o sea, aunque a lo mejor en la exposición de ese museo del maíz y del origen del totopo va a estar muy interesante, si no lo das a probar, la experiencia no, o sea, se cumplió el que se le dio información. Oh, sí, ya supe que el totopo es de maíz, es que con el maíz hacen muchas cosas. Y el museo, hasta me lo estoy imaginando en mi cabeza, el museo más increíble del totopo. Pero si no lo prueba, jamás se va a volver esa información significativa. ¿Va a ser relevante? Sí, ¿eh? Sí, porque finalmente, pues, vas a ver, yo creo que lo más relevante del totopo, insisto, es el maíz. Pero o sea, a lo mejor ya no lo va a comer en su casa, porque ya es del maíz, ahí venden, son totopos mexicanos, los hacen de maíz, pero no lo va a comprar, porque pues no se acuerda, no sabe a qué sabe ni nada, pero si saliendo de ese gran museo le das un guacamole con totopos, él seguramente va a buscar, si le gusta, si fue satisfactoria su experiencia, va a buscar el totopo. Y eso es a lo que se refiere el conocimiento significativo. Si a la mamá, a la hora de que probó la galleta, estuvo muy grasosa, no va a volver a probar galletas que horneamos, independientemente a que la descripción diga que efectivamente estaba hecha con huevo. Entonces, bueno, es un poco esto a lo que me refiero con el conocimiento significativo. Espero, es la primera vez que hago esta experiencia virtual, siempre llevaba chocolates y hacíamos esta experiencia de manera presencial, pero espero que hayamos entendido a qué se refiere. Y no es porque la información no vale, no, la información es parte de. A lo que voy es que la información la tenemos que llevar un paso más allá, a solo decir es un totopo de maíz, ¿sale? Incluso hay otro tipo de experiencias, ya me lo comí y me gustó, te voy a enseñar a hacerlos.
Fíjate el proceso, cómo empieza, desde que el maíz, bla, 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 luego tortilla, luego se seca, ya sea al sol, ya sea se fríe, en fin, o se hornea, incluso hay productos que se hornean. Entonces, bueno, esto es a lo que quería llegar, y ahora sí, ya con esto, entraré propiamente a los ejemplos, y voy a volver a compartir pantalla, si me permiten. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, interactuar con nosotros. Carla está levantando la mano. Sí, maestra. Al principio quería decirle sobre su exposición que me gustó mucho lo que sería la nueva construcción del concepto de museo, incluyendo museología y museografía. Pero lo que quiero decir es que me gustó mucho en la parte en que hay que divulgar la historia de estos museos a muchas personas, ya que aquí en Ciudad Juárez está perdiendo el interés por la historia y el patrimonio cultural que había difundido desde hace muchos años. Y es por eso que yo estoy, como quien dice, entrando en interés por desenterrar lo que están ocultando muchas personas sobre la verdad de estos museos y difundirlos a las personas, no solamente a los locales, sino también a los extranjeros que vienen a visitar nuestros lugares turísticos. Exacto, y eso tiene que ver con el discurso. Cuando el discurso no surge efecto de deleite, aunque sea negativo, si regreso a nuestros ejercicios, si hay algo que no me gustó y me impactó, pero por lo menos mis sentidos me dijeron que no me gustó, no fue un texto, ya por lo menos generaste una reacción y un conocimiento. Si no tienes esa última experiencia desde tu persona, no vas a comprender el museo, y muchas veces estas ideas de cuando sales y, pues estuvo X, pues estuvo chido, pues bien padre la colección, pero ¿sabes de qué se trataba la colección? No, pero se veía interesante, muchas piezas, ¿no? Como 1000, pero eso realmente no abona nada. Si el museo es eso, entonces la verdad es una institución que carece de objetivo o carece de justificación social, porque aparte un museo cuesta mucho, pero si lo integramos a la sociedad y afecta directamente a la sociedad de manera positiva o negativa, como sea, pero incide en ella, ya se logra. Entonces, es un ejercicio arduo, y sí, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que todos los estados y los servicios de museo o los museos que se están ofreciendo caen mucho en el estereotipo y no están informando nada, y esto genera desinterés. Si te enseñan el totopo desde una explicación completamente científica, es como de, oye, pues qué aburrido es el totopo y por qué le hacen tanta fiesta, ¿no? Yo pensé que era algo diferente, pero si te lo ponen en un contexto heterogéneo de fiesta, de cultura, y pues dices, está bien chido el totopo, y te identificas a él, ¿no? Es este espejo de empatías lo que va a generar que realmente te importe algo. Y qué bueno que lo mencionan, muchas gracias. Tenemos otra participación, perdón, Erika, y nada más decirles que, perdón que meta mi cuchara, solamente a todos invitarlos a que se queden reflexionando con eso que nos está diciendo Erika respecto a cómo le hacemos para hacer que la gente viva la historia, ¿no? Roberto, por favor. Sí, voy a prender la cámara. ¿Dejo de compartir? A ver. O quito la cámara, como... No importa, Roberto, te escuchamos bien. Erika, no es necesario que nos quites tu presentación, o sea, lo escuchamos bueno, ya. Bien. Ajá. Bueno, me gustó mucho en su presentación, maestra, la exposición del museo de Hiroshima. Entonces se me hace que es un museo muy poco común, o sí. No sé si haya más en otras partes del mundo, pero ¿en qué categoría entraría ese museo? Es significativo porque al final de cuentas lo que quiere generar es que odies ese momento, te quiere generar odio, y hace que todos tus sentidos, porque aparte el museo es bastante crudo, no sé si luego se ponen a buscar ahí por internet, hay hasta maniquís quemados,
completamente, así, y con cara de grito de lo que va a pasar, de lo que saben que va a pasar, y es algo, por eso les digo que fue muy criticado por la museología, porque es como de espérate, la museología es un deleite. No, bueno, pero es un museo significativo porque te está generando cierto odio para que no seas ajeno al tema, te involucra con el tema, te lleva a Hiroshima. Entonces, es un museo temático, le llaman memoriales, y ahí existen también acá en Jalisco, digo, en México, hay un museo memorial, ahorita les voy a recordar, o está también este museo aquí en la Ciudad de México que habla sobre la migración, y son museos fuertes. Hay museos también que hablan de la discriminación y te lo muestran crudo, y son muy, muy fuertes, y al final de cuentas son del significado, porque una cosa es que nosotros expliquemos, la migración es el momento en que el ser humano quiere cambiar de un lugar a otro para mejores condiciones de vida. Ese es el concepto. Pero si tú explicas con vivencia qué es la migración, ahí sí vas a entender que, híjole, la migración tiene muchos daños colaterales, tiene también, es un reflejo humano de mejorar, porque también buscas y estás en tu derecho, entonces ya te vuelves parte del problema. Ese es el chiste. Y en la historia y en la arqueología tenemos un gran reto. Ahorita estamos hablando de museos con sucesos relativamente contemporáneos, pero nosotros tenemos que trasladar a la gente a un momento histórico que no tienen manera de compararlo con su realidad y tienen que vivirlo. Y ahorita que acabo de dar en el punto de compararlo con su realidad, es por eso que hay otra técnica de comunicación que se llama técnica espejo. Y hay museos que en todo el paseo, en todo su discurso museológico, lo que te van haciendo es, mira, esta taza es de hace 800 años, ¿a poco no se parece a la tuya? Oye, esta persona se dedica al trueque, pero no había dinero, pero es algo así como el mercado. Todo esto es una estrategia que también se conoce como estrategia espejo, y tiene que ver con generar empatía a partir del bagaje personal. ¿Sale? Okay, sí. Ok, voy a volver a compartir. Ok, estoy aquí, compartir. No sé si vayamos a alcanzar. Digo, ya, lo que quería que quedara claro era como esta parte fundamental que quería presentar, que es la parte del método, de la metodología, del cómo, y ya luego presentarles los estudios de caso, porque finalmente tampoco se trata de que sea más bien como una presentación de mi trabajo curricular, sino más bien quiero que vayamos, o sea, esta parte era donde quería poner más énfasis. Entonces, la estrategia fundamental va a ser dejar de acercar a la sociedad con el objeto, con la materia, con lo tangible, para acercar esa tangibilidad con lo intangible. ¿Qué hay detrás de una pieza? Eso es darle significado. Y además de que aquí visualmente estamos generando un significado, ya de entrada, ya esa olla ya no es simplemente una olla pulida, roja, sobre vallo, ¿no? O polícroma, ya dejó de ser la olla y se volvió la persona, la alfarera que está haciendo la olla. Ya tiene un significado nuevo y eso lo generó la vista. Ahora imagínense que toquemos la arcilla. Ahora imagínense que esa misma señora nos invite a tomar agua de esa olla. ¡Ay, qué rico! O unos frijoles de ahí, no sé, el uso, estoy haciendo muchos ejemplos figurados. Imagínense que nos invite a comer de esa loza y nos sepa a maravilla. Ya tenemos otro significado más. Ya no solo es la olla bonita, ni la señora que tiene una técnica bastante interesante para realizarla. Ahora es que genera un sabor increíble, que la cocción es perfecta, y así se van volviendo los valores, pero los valores están haciendo significativos en el individuo, porque está participando directamente en la pieza. Entonces, aquí es donde entro con los ejemplos de caso. Les hablaba que Huachimontones es un sitio arqueológico en Jalisco, que es del 350 después de Cristo, es decir, es temprano, es una sociedad prehispánica temprana, pero había que dotar de todo este espacio que sin una explicación
para muchos jaliscienses todavía siguen diciendo son solo piedras, estas piedras tenían que tener el significado de haber estado organizadas arquitectónicamente para un espacio ritual de convivencia, de actividad social, de cohesión, de intercambio. Es decir, teníamos que dotar a cada una de sus piedras con un significado. Y aquí es donde fue mi primera participación aquí participé al principio como asesor científico, no como en la parte de museología. Nos invitaron porque nosotros éramos arqueólogos que trabajamos con Phil Weigand y pues éramos los que les íbamos a dar toda la carnita para hacer la traducción del museo. Al final de cuentas, y ahí pongo quienes colaboramos en el espacio y todos, Leti Reyes y Francisco Pérez Arellano eran los que llevaban la batuta en el concepto del museo o del centro interpretativo. Y la verdad, mis compañeros fueron saliendo, así unos, ay no, qué flojera, porque estábamos, los colaboradores eran pedagogos, medioambientalistas, biólogos, es decir, era un trabajo muy multidisciplinario y los arqueólogos no sabemos, y creo que a los historiadores, discúlpenme, no quiero ofender a nadie tampoco, no nos enseñan a dialogar con las otras ciencias, con las otras disciplinas. Y esto nos lleva a que se generan conflictos. ¿Qué pasó? Que todos mis compañeros arqueólogos decían, yo no quiero seguir con esto, ya no quiero seguir con esto. Y la verdad es que a mí me empezó a entusiasmar lo que acaba de comentar la compañera, el tema de hacer mi conocimiento arqueológico, bueno, no el mío, el de mi gremio, el de Phil Weigand en ese momento, significativo. Es decir, que Huachimontones fuera más allá que una estructura circular, que fuera más allá de una temporalidad, sino que Huachimontones fuera Jalisco, ¿no? Generar esta empatía tal que el sitio sea la parte de Jalisco, ¿no? Entonces me involucré con este equipo de conceptualizadores del museo y me enseñaron muchísimo. La verdad, yo siempre agradezco a Leti Reyes esta enseñanza, porque una cosa es la parte teórica que me dio Antonieta Jiménez y Gándara, en donde coincidimos David y yo y Kimberly en la maestría, que nos dieron como un conocimiento de qué es importante la divulgación, bla, bla, bla. Pero ellos son los que me lo llevaron a la práctica real, a la organización temática, a la estructuración de un guión. El modelo, Nueva Arqueología, porque sí hay un guión que te va llevando de inicio a fin, de lo general a lo particular, o sea, sí, no es la crítica, como les decía, este museo crítico que más bien te lleva, además, en este caso tendríamos que poner todos los escenarios contemporáneos de Huachimontones para que la gente vaya generando su propio discurso, y aquí no, aquí sí hubo un discurso diseñado, se diseñó a partir de un conocimiento científico, se realizó esta traducción de jerga que se llevó a la traducción de herramientas de divulgación propias para el visitante, que tenía programas temáticos, es decir, un día vamos a hablar de la vida diaria, un día de la vida natural, un día de la vida económica, un día de esto, ¿no? Talleres educativos, senderos, exposiciones temporales, nos llevó a proyectos especiales, eventos temáticos específicos, talleres dominicales, es decir, el museo deja de ser estático como el Museo Templo. En el museo interpretativo vamos a tener una gama de oportunidades cada vez que vayamos, tenemos que encontrar algo diferente que nos lleve al conocimiento del espacio. Talleres para venta, hicimos actividades itinerantes, Huachis Bata Escuela, que ahorita voy a hablar de ese, hagamos ciencia a través de la cultura, en fin. ¿Qué se necesita? Creatividad. Esta parte es la organización temática. Esta parte es la teórica, en donde vamos a aplicar toda la traducción de comunicación y museológica. Y aquí nada más es la creatividad. Una obra de teatro, un video, un taller, un no sé qué. Aquí entra la creatividad del intérprete completamente. Aquí son cómo abordamos diferentes temáticas que eran importantes para el sitio. Es decir, Huachimontones tenía este museo una parte temporal y una parte permanente, y tratábamos que la permanente, por lo menos cada 6 meses, le estuviéramos dando vueltas y vueltas a otros temas, ¿no? Y hubo gente que decía, es que me encanta venir porque cada vez que vengo hay cosas diferentes. Y ese es el objetivo, ¿no? Todo esto que ven ahí son los guiones que resultan del trabajo museológico.
que después se traducen a lo que está acá, que es el guión museográfico, que es ahora cómo lo voy a decir. Todo esto estaba en lo que es el departamento educativo, porque a diferencia del museo contemplativo, en donde el curador va a cuidar la belleza de su pieza y de su colección y nos va a decir cómo desde el culto vamos a acomodar todo esto para que se vea estéticamente hermoso y de culto, el educativo es la parte medular de un museo interpretativo, porque lejos de buscar esta curaduría perfecta, va a buscar cómo el mensaje de la curaduría va a llegar al visitante. ¿Cómo la voy a traducir de una manera adecuada? Sí hace curaduría, sí, pero la curaduría es conceptual, es de significados, de comunicación, prioriza a la sociedad y no al objeto. Y así es como este espacio atiende a muchísima gente. Todavía tuve, además de ser jefa educativa, tuve la oportunidad de que me invitaran como directora, quizás hasta como estrategia política, ¿no? Porque bueno, finalmente si ella está haciendo los guiones y está en la parte educativa y también la va a hacer en la parte directiva, pues ya me mato un pájaro, digo, dos pájaros de un tiro. Pero como uno es bien moldeable, yo estaba haciendo lo que me gustaba hacer, yo dije, no me importa, yo quiero dirigir el espacio porque la dirección es muy administrativa, pero como yo ya tenía esta facilidad o esta flexibilidad en los guiones, pues a la vez que administraba, seguíamos revisando los guiones desde mi área, desde la dirección, y eran cosas magníficas, ¿no? La gente puede tocar, la gente ve, lo que se ve aquí se expresa acá, y lo que expresa él, lo expresa con ellos, ¿no? Hay como un juego interactivo, informativo, interpretativo, que lleva a que todos los sentidos, lo más que se pueda, se involucren en el tema. Había diferentes actividades, elementos sorpresa, como les hablo de este túnel, siempre aquello que nos causa intriga, hace que se despierten nuestros sentidos, y cuando nuestros sentidos están despiertos, tómala, ¿no? Puedes digerir la información. Y a partir de este proyecto surgió otro que decíamos, bueno, estamos llegando a gran parte de los jaliscienses a través del centro interpretativo. Ya Leti Reyes me había dado la idea de Guachis va a tu escuela. Yo lo expuse a través de la gestión, que es algo que vamos a platicar al final, a la Secretaría de Cultura, y me dijeron, sí, pero la idea de Leti era llevar talleres, y cuando le presenté esto a la directora de museos, Susana Chávez Brandon, me dijo, ay, no, ¿qué hago? ¿Talleres a una escuela? Si eso hacen todo el día, talleres en su escuela. No, tráeme algo más creativo, no inventes, mañana te vienes, ¿no? Y yo pensando, ¿qué vamos a hacer? Guachis va a tu escuela. Yo quería hacer realidad que Guachis fuera su escuela, pero ya me la habían puesto difícil porque ya me habían dicho talleres, no, ya, talleritis, qué flojera. Y entonces pensé, tenía en el cajón un guión de un chico que se pierde en el espacio, en el espacio-tiempo, que se llama Twitzen, y era para una exposición temporal en Huachimontones. Y yo dije, bueno, ¿y si este guión lo traducimos a una exposición itinerante? Y fue así como surgió. No me voy a detener en los conceptos teóricos del guión, porque creo que ahorita ya estamos rebasados en tiempo, pero fue como Twitzen, en lugar de haber sido el personaje principal de una exposición temporal en Huachimontones, se vuelve un personaje principal viajero que va a ir a las primarias y va a pedirle ayuda a los niños para regresar. ¿Quién fue el culpable de haberlo traído a esta vida? Fue Phil Weigand, y él necesita regresar a su espacio-tiempo. No sabe qué espacio-tiempo es, pero describiéndonoslo con actividades y con interactividad con los niños resumen qué es Huachimontones. Y lo divertido es que cuando hicimos el ejercicio en la región Valles, que es donde está este sitio Huachimontones, todos los niños descubrieron que era Huachimontones. Se complicó cuando salimos de Jalisco, pero pudimos hacer una buena transformación, porque dijimos, bueno, no podemos deducir que los visitantes o los niños de primaria van a conocer qué es la tradición Teuchitlán, pero sí sabían, es de una sociedad antigua, con eso, ¿no? Ese era el final del recorrido. Era un museo. ¿Cómo íbamos a llevar un museo arqueológico que no puede llevar piezas? Primero, la ley no te lo pide, no te lo deja. Y segundo, no era nuestro objetivo las piezas, era el significado de la información que existía en el guión de Huachimontones. Entonces, un arquitecto
Norberto, muy creativo, llevó este guión a esta estructura. Esto ya es museografía. Yo le digo a él, oye, queremos que sea, porque cuando le llevo la propuesta a Susana Chávez Brandon, dice, eso es, que sea una exposición itinerante, perfecto, y Twitzen ya es mi mejor amigo, lo tomo, ¿no? Y esto nos generó que nos dieran una cantidad importante de dinero federal que ella gestionó desde la Secretaría de Cultura, y me presentó a Norberto, ella es la que me lo presenta. Yo le doy a Norberto el guión y él lo traduce así. Ok, quieren que sea móvil, quieren que quepa en un colegio, que sea fácil de transportar. Y así resultó un inflable que además, este es el guión que yo le presenté y él lo organizó en este espacio. Es decir, mira, Erika, tú decías que querías que hubiera una zona de introducción, aquí va a estar la zona de introducción, aquí va a estar esto, y él hizo la museografía propiamente del lugar. El guión, esta es parte del guión, está el papá, el hermano, toda la familia de Twitzen interactuando con los niños que van a pasar por aquí. Son personajes gráficos, pero que les van a implicar una actividad a cada niño. En donde al final, aquí es donde se descubre, con toda la descripción que Twitzen les da, que están en Huachimontones. Hay actividades que Twitzen viene de Huachimontones. Y hay actividades matemáticas, hay diferentes, o sea, involucra otros aspectos sociales que no solo nos van a dejar a la arqueología o a la historia, sino que más bien es que la historia y la arqueología son un pretexto para abordar temas sociales. Y en este caso estábamos hablando, bueno, todo el mundo hablamos del intercambio, pero a alguien nos hemos puesto a pensar cómo era la proporción de valores, o sea, cómo podías decir, yo te doy 2 pesos y a mí me vas a dar una olla de cerámica. Entonces hicimos un juego de una regla de 3, entonces los chicos tenían que hacer matemáticas, incidía directamente en la formación de los chicos. Este es el inflable, ellos son los intérpretes, los que hacen los recorridos. Este es el paseo, ahí estamos en la agricultura, aquí están nuestros personajes que van a estar llevando en el paseo. Los guías, los intérpretes van explicando qué tienen que hacer en cada actividad. Aquí tenemos a los comerciantes, al final hay un trueque, que es donde se hace este juego, y se descubre que están en Huachimontones. Estos somos los que lo creamos. Ella es Susana Chávez Brandon, que creyó en el proyecto. Yo soy la que hice la parte de la museología. Él es el diseñador gráfico y él es el arquitecto. Y estos son los chicos que atendían dentro del espacio. Antes de ir a eso, porque creo que no vamos a alcanzar, pero sí me gustaría que vieran un video sobre Huachis va tu escuela. No sé, que por ahí se lo dejé a David. Dejo de compartir, ¿verdad, David? Sí, Erika, aquí lo tengo justo. Está listo. Vamos a ponerlo. Dame un segundo. Bueno, voy a poner el escritorio. Ahí, ¿lo están viendo? A ver, espérame, que yo no me he salido. Ok. Listo, pues muchas gracias. Gracias, David. No quería dejar de presentar Yo creo que ya no voy a alcanzar a presentar los otros propuestas. Una es muy interesante, Canica Azul, porque ahí tenía un reto, y el reto era, ahí fue más que todo histórico, déjenme les platico, pero el reto es que Canica Azul es un espacio que apostó a un lugar educativo en un contexto de feria, es decir, ¿con quién competíamos? Con la chela, con los juegos mecánicos, con conciertos, y tenía que haber un espacio en donde el papá y los niños y la mamá se divirtieran igual como si estuvieran en una montaña rusa. Entonces, la estrategia ahí es a eso le llamamos escenografía museográfica, porque teníamos que competir con todo nuestro entorno de fiesta y enseñar algo. El proyecto con el que hice 2 exposiciones ahí eran temporales, eran en el contexto de la Feria de Fiestas de Octubre, y en el que tuvimos un éxito increíble, se llamó Aventura en Cadena, y tenía que ver con la historia de las revoluciones humanas, ¿no? Desde la agricultura, el conocimiento del fuego y el manejo del fuego, hasta
las tecnologías sustentables. Y bueno, ya habrá más oportunidad para platicarles de eso. No me quiero despedir sin conocer sus observaciones, sus comentarios. Nos quedan poquitos minutos y esperar haber sensibilizado la parte de la divulgación. Muchas gracias. Oye, Erika, muchas gracias a ti, de verdad. Creo que va a quedar pendiente que vuelvas a visitarnos. Ojalá que ya pueda ser algún día en vivo, ¿no? Estaría padrísimo poder tener contacto con los muchachos. Yo, obviamente, si los muchachos tienen alguna pregunta, me gustaría saberla, alguna retroalimentación, pero yo sí quisiera aprovechar y preguntarte un par de cosas. Habría muchas cosas que platicar, pero quisiera que me ayudaras con los muchachos con solo 2 cosas. ¿Cuál ha sido tu interacción con los historiadores en tu experiencia dentro de los museos, Erika? ¿Y cómo o qué camino crees que pueden seguir los alumnos de historia para andar este maravilloso camino de los museos? Yo espero que transmitir también a los muchachos la experiencia que he tenido de museos. Es así, yo digo, como es alucinante, es como tener un sueño loco y que otras personas lo hagan realidad, ¿no? Y lo mejoren todavía. Pero me gustaría si pudieras compartirnos algo de esta información con respecto a los historiadores, te lo agradecería mucho. Ok, creo que, y aquí, por favor, todos en algún momento nos han regañado por nuestra falta de divulgación y creo que los arqueólogos y varios de ciencias sociales ya estamos despertando, pero hay una característica hermética del historiador, y digo, no es para ofender a nadie, sino más bien es su propia práctica que propone, los discursos tienen que ser más bien no de los discursos, la información que recaba a partir de los documentos, a partir de la evidencia, de los archivos, tiene que ser es tan delicada que cualquier modificación que se le haga puede generar un cambio a lo que el historiador quiere dar a conocer, ¿no? Entonces, entiendo que por su propia práctica existe mucha rigidez en el discurso, pero yo creo que si buscan la manera en que volver más flexible el dato histórico, no vuelva una mentira el discurso, no lo transforme, pero sí tiene que haber una flexibilidad en ese dato y creo que es ahí, una vez que encuentran la flexibilidad de su propio relato, de su propia narración, de su propio ejercicio histórico, es donde pueden aprovecharla para generar este discurso más flexible. Creo que a los arqueólogos nos cuesta mucho trabajo, nos ha costado mucho trabajo, primeramente salir del concepto del objeto a llevarlo al significado. Y nos ha costado muchísimo. Creo que el trabajo del historiador es hacer el mismo ejercicio del documento histórico, del archivo histórico a la sociedad. Porque sí, también tenemos en todas las ciencias sociales un problema en lo poco que hemos divulgado. Bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra, puede alzar su mano para participar. Tal vez nada más ahí sumaría, entonces, que el historiador también puede participar, igual que lo hace como cualquier científico social, por ejemplo, en esta parte de los guiones, pero también puede ser parte, por ejemplo, puede ser parte de los intérpretes, puede ser parte de la administración, ¿no? O sea, que es un poco, a mí me emocionó mucho la idea de traerte porque yo quería que se dieran cuenta que una cosa no significa renunciar a la otra, ¿no? Es decir, no tienes por qué dejar de ser ni arqueólogo ni historiador para dar ese otro paso en la divulgación y poder tener, digamos, actividades y formas de vida. Hay un bullying en el gremio y es lo que nos obliga a no salir. De hecho, yo cuando estaba en este tema de museos era la arqueóloga perdida, o sea, ya hasta me veían los colegas, me acuerdo de Marisol, una colega que David también conoce, ¿dónde andas tú? Ya andas perdida, ya no has hecho nada, porque ya como para ellos excavar es arqueología, pues entonces lo que yo estaba haciendo era jugando con niños, ¿no? Y ahí Susana le contesta, le dice, está haciendo más que tú, Marisol, muchísimo más que tú. La realidad es que olvídense del bullying, necesita así como hay un especialista en cerámica, un especialista en arqueometría, un especialista en etnoarqueología, y hablo de las diversas disciplinas que surgen de la arqueología, que como historiadores ustedes también las deben de tener. No las voy a mencionar porque las desconozco y estaría cometiendo un grave error, pero sé que ustedes saben cuál es la diversidad de temáticas que se pueden atender desde la historia. En la arqueología también la hay, pero yo siempre he peleado porque tiene que haber dentro de esa
ramificación de especializaciones, la divulgación. No es lo mismo que un comunicólogo quiera comunicar algo de historia sin ser historiador, que el historiador siendo divulgador. ¿Se tienen que formar? Sí. Hay una formación y hay una prueba y error también, pero es desde la misma disciplina de donde debe de salir su divulgador. Eso sí lo quiero defender. Digo, no, de repente soy muy drástica y digo, todos los arqueólogos estamos obligados a divulgar. Pues bueno, la realidad es que a veces no es posible porque sí requiere un conocimiento extraordinario, y no es porque no haya la capacidad, sino porque hay otras cosas en las que también se tienen que afrontar, pero sí creo que por lo menos la especialidad de la divulgación sale de cada disciplina. Entonces la historia tiene una tarea importante y es involucrar en su currícula la divulgación histórica. Podríamos tener una que otra diferencia, Erika, pero en eso estoy en la fila completamente contigo. Estamos en el mismo batallón. Ojalá que eso un día funcione. Tania, por favor, si le damos la palabra a Tania que quiere preguntar algo y luego Jesús. Bueno, yo nomás quería, sí tiene que ver con el tema, pero a la vez no. Ahora con lo de la pandemia, pues muchos museos se han hecho así como virtuales, por así decirlo. Entonces, pues yo quería saber si pues Erika, Sofía, consideraba que era una buena estrategia o es una estrategia que no se debería implementar después de la pandemia. Creo que la pandemia, como a todos, nos va a llevar a una combinación. Yo creo que es una buena estrategia porque se están alcanzando visitantes que posiblemente de otras partes del mundo o de otras características sociales que hacía que no se fuera a los museos, porque simplemente no les interesa. Entonces, el llegar desde el punto de vista virtual creo que es una puerta para el museo, es una puerta muy interesante. ¿Qué viene? La otra parte, la creatividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que el visitante involucre estos 5 sentidos de manera virtual? Pues sí es un ejercicio creativo, sí creo que se puede. No lo he experimentado porque ya cuando empezó la pandemia, yo ahorita dirijo un proyecto arqueológico y es académico, aunque hacemos divulgación, porque me gusta hacer divulgación, no lo hemos dejado, pero no he todavía dado ese brinco a la virtualidad. Pero sé que se puede, confío que todo se puede. Yo creo que ahí la creatividad no se nos debe limitar y creo que más bien los museos lo deberían de tomar como una ventaja a que a lo mejor ahorita la desventaja es que no pueden hacer una combinación, ¿no? Les está exigiendo mucho la estrategia virtual, pero va a llegar un momento que vamos a tener esta nueva normalidad en donde la estrategia virtual combinada con la experiencia del museo va a volverse algo padrísimo. Yo creo que es una oportunidad. Maravilloso, perfecto, gracias. Parece que Jesús tenía la misma pregunta, tenía la misma inquietud. Yo creo que es natural una inquietud así. No sé si alguien más, muchachos, si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar el momento. Estamos cerca de cerrar. Han quedado impactados. No, por lo menos yo sí, también Kimberly que está aquí conmigo, estamos muy contentos de escucharlo y sobre todo eso que es importante que los muchachos conozcan en esta amplitud de posibilidades, pero también que no significa simplemente, dentro del área de humanidad, no significa simplemente hoy trabajo en una secretaría, mañana trabajo en otra. Eso no es una cosa burocrática. Esta parte que tú dices al final de la creatividad no es algo que surja de la nada, es algo que también tenemos que promover desde, por ejemplo, desde la universidad, desde los cursos, y yo por eso estoy a favor de que los muchachos propongan, digan, no importa qué tan loco sea, justamente creo que la museografía demuestra que las ideas más locas pueden hacerse realidad en exposiciones. Me encanta el trabajo de Guachis va a tu escuela, ¿no? Creemos que es algo en trabajo en Guachis, que además, ojalá que un día, yo les prometí que algún día los iba a llevar, así es que espero que poder cumplir mi promesa con ellos, y que vean cómo está estructurado. Entonces, pues nada, si no hay ninguna otra pregunta, si no hay ningún otro comentario, creo que sí, solo perdón que te interrumpa, están tocando mi puerta, pero denme un minutito, nada más voy a ver quién es. Perdón. No,
Adelante, adelante. Bueno, muchachos, mientras tanto, pues estamos ya cerrando, estamos prácticamente sobre el tiempo. No sé, los que quieran empezar a salir, ya saben, no hay ningún problema. Seguramente habrán 2 o 3 minutitos todavía de alguna plática. Tenemos una pregunta más. Yo solo quería hacer un apunte casi personal. ¿Qué tan significativo puede llegar a ser una experiencia? Todos ustedes que han sido mis alumnos saben que tenemos 2 hijos y lo que más recuerdan del tiempo que yo viví que nosotros vivimos en Jalisco es Huachimontones y su experiencia en el museo de Ay, qué chido. Huachimontones. Uy, El no, pasillo con eso. específicamente. Entonces, así de significativo puede ser algo. Ay, Fabricio, qué bonito. Eso no lo sabía. Qué bueno, bonito. primicia también para ti, Erika. Pero sí, les preguntan a ellos Jalisco y piensan en Huachimontones y en el museo específicamente. Fabricio, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, profe. Ahorita después de la clase me puede regalar 5 minutos, por favor. Ah, claro. Esto es cita personal, entonces. Ah. No. Ok, chicos, pues nada, agradecerte mucho, Erika, tu participación. Ha sido para mí muy revelador. Hay muchas cosas en las que coincidimos y creo que ayuda mucho al curso que estamos planteando. Espero que también sea de utilidad para los muchachos de prácticas profesionales y bueno, a los que hayan asistido como invitados. Vamos a dejar la grabación, yo te la voy a pasar. Después hago llegar, pues, la única manera de agradecerte en este momento, pues es con una muy simple constancia, pero sobre todo el Más bien agradecimiento. No, me agradecen con la oportunidad de platicar esto, porque como es algo que me gusta mucho, lo disfruto mucho, y poder hacer que la gente se sienta identificada es lo que me gusta. No, pues muchas gracias a ti, insisto, el agradecimiento porque lo has compartido. Y hay un último detalle, para que los muchachos no se desanimen, estamos acostumbrados a que los invitados y nuestros profesores son de generaciones, ya que hiciste alusión al respecto, son de generaciones ya mayores, digamos, de nuestros papás para arriba, papás para ellos. Yo sé que me veo mucho más joven de lo que ustedes creen, pero es bien importante esta parte que además para mí era traer a alguien joven, porque ya dijo casi que es de mi edad, pero que vean que la edad tampoco es impedimento para poder desarrollar tu actividad profesional. A partir de que momento que ustedes salgan, todo está en la dedicación que quieran poner y el empeño que hagan en su labor, como bien nos lo demostró Erika. Erika, si quieres apuntar, no sé si quieres apuntar algo más, y si no, pues te agradecemos y cerramos nuestra sesión. Pues nada, que estoy a sus órdenes, los correos, mis contactos los tiene David, con toda libertad pueden escribirme cuando gusten, y pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Erika. Muchachos, muchas gracias por atender la reunión. Nos vemos los de los cursos el próximo martes.